Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. You know you better stop making your apology. Eduardo Barba, buenos días. Buenos días, Ángel. ¿Qué tal estás? Muy bien. Muy aquí bien. hemos metido las plantitas. Aquí las orquídeas siguen a tope, tanto el Paphiopedilum y Esta orquídea está el preciosa. Dendrobium. No, a tope no, está preciosa. Sí, bueno, ya sabes que aquí cuando empieza la temporada de floración de las orquídeas siempre metemos todas. Ahora se nos ha olvidado hoy meter la Ludisia discolor, pero sí que ha entrado el Papio. Es que siempre me cuesta decirlo, Paphiopedilum. Yo siempre lo digo Paphiopedilum, pero tiene esta un es pH. la zapatilla De Venus de o Venus. el zapatito de Arenys de Mar, perdón. Arenys de Mar. Eso es, o tenemos el Dendrobium que también está a tope. Ahora ya sí que ha abierto todas las flores además y ya está muy bonito. O sea, Además, es momento de floración de las orquídeas ahora. muchas están ahora emitiendo capullitos o con las varas ya a tope de flor. Así Qué que bonitas. Muy contentos. Qué bonitas. Además de las plantas que ha metido en el estudio, y además así podemos disfrutarlas un poco visualmente, ha llegado con un calendario al que ya deberíamos arrancar la primera hoja porque estamos a día 3 de febrero. Sí. Cada mes viene ilustrado con el dibujo de algunas plantas que ahora iremos repasando, que además a mí me daría un poco de pena que terminaran en la papelera, ¿no? Sí, porque Vamos, son muy habría bonitos. que guardarlo. Sí. ¿Nos vas a hablar de estas plantas? Nos vamos a ir a Canarias gracias a este calendario que pues nos ha regalado María Ascensión desde Tenerife, que en una de sus visitas al botánico de allí, del puerto de la Cruz, yo viví muy cerca, durante unos meses cerca de ese botánico, lo conozco bien y es un paseo que yo siempre pues me gustaba hacer, ¿no? A la tarde pues o los fines de semana me acercaba a disfrutar de sus maravillas botánicas porque son una preciosidad. Es verdad que, como dices, pues ya enero ha pasado y que muchos de los oyentes que todavía utilicen calendarios pues ya tendrán el suyo, pero nos va a servir un poco de coartada para hablar de esta vegetación canaria que es tan impresionante, que es tan única, que es pues una perla en medio del océano. Es algo que cualquier botánico desea conocer en algún momento de su vida. Hay varios puntos calientes, si podríamos llamarlos así, a nivel botánico en el mundo, y las Islas Canarias, sin lugar a dudas, es uno de ellos, y un sitio en el cual cada isla se convierte en un microcosmos bellísimo, vegetal, con una flora única. Es decir, que pueden tener fascinante. plantas autóctonas, o sea, no las plantas canarias, sino que en Tenerife podemos encontrar unas plantas que después no encontremos, por ejemplo, en el Hierro. Y si recuerdas bien, por ejemplo, hablábamos de los endemismos. Es verdad. Eso es. Entonces Es verdad. puede haber plantas que crezcan, como dices, solamente en Tenerife, pero no en el Hierro y viceversa. Entonces, esa es una de las cosas que hace peculiar a las Islas Canarias a nivel botánico también. Y vamos a empezar por el mes de enero. Te voy a decir una cosa primero, que yo no Sí. soy muy de calendarios de pared, Sí. pero este me parece muy bonito porque es muy pequeñito. Sí. Y luego porque las plantas no están fotografiadas, sino que están como pintadas. Bueno. Me parece como acuarela. Además están hechas en acuarela. A mí hay Sí, hay sí. un tipo de ilustración botánica que me parece Sí. muy bella, que es la que mezcla la acuarela y el lápiz también de color, que le da como una textura como muy cálida, ¿no? Y muy orgánica, Es muy bonito, bella. Sí, muy bonito. Muy, muy bello. Vamos pasando hojas primero porque la primera ya la tendríamos que arrancar y colgarla en otro sitio. Mes de enero, estornudera. Vamos a ver la estornudera. Y la estornudera es una planta pues muy curiosa porque es un endemismo canario que crece en terrenos escarpados solamente de 3 islas, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Es una margarita, si te fijas, pues Sí. es una margarita Amarilla. muy bella, con las lígulas o los pétalos pues un poquito como terminados en rectangulito, como si pudiéramos decir, con un dentado muy peculiar. Y bueno, es un género que en la España peninsular tenemos varias de estas especies, ¿no? De este género Andriala. Andriala perezzi es el nombre de la estornudera. Nosotros en la península ibérica tenemos, por ejemplo, esta, que es la Andriala integrifolia, y es una planta con unas margaritas de un color amarillo claro, muy bello, muy luminoso. Yo siempre que la veo en los descampados, en sitios así, pues me gusta mucho, me alegra mucho, porque tiene una luminosidad bastante peculiar. Y la estornudera, ¿por qué se le llama así? Bueno, pues porque tiene una pilosidad, unos pelos que la recubren por completo y que, bueno, pues le da un color pues plateado. Pero en los muy tallos curioso. y en las hojas tiene los pelitos. En todo el cuerpo, exactamente. Y eso es
una pilosidad que incita al estornudo, ¿no? Si se manipula la planta, si pues se quita esa pilosidad, pues puede inducir a ese estornudo, y es un indicativo toda esa pilosidad con este color plateado de que le encanta crecer a pleno sol. Ya lo hemos hablado alguna vez, que las plantas que tienen colores plateados, pleno sol. Y los pelitos le sirven un poco para protegerse, su parasol, su parasol natural. Exactamente, es como un fotoprotector, pero físico, mecánico, pelos que libran a la epidermis que hay debajo de ese sol directo. Esto en el mes de enero, estornudera. Vamos con la planta del mes de febrero. Bueno, en febrero. En febrero tenemos una de las grandes plantas de las Islas Canarias, que es ni más ni menos que el pino canario. El pino canario recibe el nombre científico de Pinus canariensis, y es un gran árbol que puede llegar a medir 20 metros de altura, pero puede superarlo si tiene pues mejores condiciones de cultivo. Crece en varias de las islas, como en Tenerife, La Palma y Gran Canaria, y precisamente es el árbol que estructura pues esa vegetación arbórea que tiene el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, sí, que es otro de esos parques nacionales que tenemos en España, pues únicos y maravillosos, ¿no? Pues habría que decir que a mí personalmente es una planta que me encanta, es una especie maravillosa. Los pinos todos me gustan mucho porque son plantas muy especiales, cada una adaptada a un tipo de cultivo diferente, y lo vemos también en los jardines de España, porque muchas de estas plantas de las que vamos a hablar hoy y que estamos hablando hoy se cultivan en jardines. Es decir, este podemos encontrarlo en la península, el pino canario. Yo, por ejemplo, hay unos que tengo fichados y que siempre que voy a Valencia me gusta mucho ver. Al lado del Museo de Bellas Artes de Valencia hay un jardín precioso, y ahí hay varios pinos canarios que me gusta siempre ver, ¿no? Porque tienen esa forma tan bonita. Una peculiaridad que tiene este pino, que no lo tienen tantos en el mundo, es que es capaz de rebrotar a nivel de tronco, de la corteza. Tú un pino piñonero, por ejemplo, o un pino carrasco, tú lo cortas a mitad de tronco, que eso sería una barbaridad desde luego, y no va a rebrotar, como otros árboles sí que pueden hacer. Sí. Los pinos no tienen esa facilidad normalmente. O sea, si lo cortas a mitad de tronco, muere el árbol. Muere por completo. Ya lo dejas totalmente sin posibilidad de que genere nuevo crecimiento. No tiene meristemos, que es como se llama a nivel botánico esos puntos de crecimiento activo, y muere. Pero el pino canario sí. El pino canario tiene la facilidad de emitir rebrotes a nivel de la corteza, e incluso si hay un incendio, después rebrota y recupera pues esa copa que ha perdido. Así que es un pino pues muy especial también por eso. Vale, pasamos a marzo. Pasamos a marzo, y en marzo tenemos una planta que antes os he oído en el avance, que Sastre estaba diciendo ahí como la malvarrosa, claro. Pepe también, bueno. Que se llama malvarrosa la planta. Estamos delante de la malvarrosa, pero fíjate, no tiene nada que ver con la que nosotros normalmente llamamos malvarrosa, que es una planta más parecida a la malva. Es una Alcea rosea, es el nombre científico de la malvarrosa. Aquí lo que tenemos es un geranio, y en el calendario han incluido una planta que pues no es autóctona, e incluso es una planta pues que se puede considerar como invasora. Es un problema, de hecho, en ciertas islas es un pelargonio, es un geranio que proviene, como la gran mayoría de estos pelargonium, de Sudáfrica. Entonces, bueno, pues en Canarias es una planta invasora, como digo, que se cree que se introdujo a principios del siglo XVIII y que está naturalizada en islas como Lanzarote. Entonces, bueno, pues es una planta que, como es un geranio que tiene estas flores tan llamativas, tan preciosas, de un color rosa vivo, increíble, bellísima, pues se ha ido propagando, se ha utilizado mucho en jardinería, pero no debiera de pues propagarse por su carácter invasor. Es decir, ¿las plantas invasoras hay que erradicarlas? Bueno, eso es uno de los grandes debates del siglo XXI. Hay plantas que llevan con nosotros desde el siglo XVI. Ya, iba a decir, pero si son invasoras, pero encuentran su hábitat ahí, pobres. Esto ya te dije que es abrir un melón. Hay que regularizarlas, como las personas migrantes. Hay que regularizarlas, algunas sí, otras ya mejor que no, porque van a desplazar a flora autóctona. Entonces, bueno, habría que ver caso por caso, porque hay casos que, por ejemplo, hay una planta que se considera invasora, que eso es un gran debate, que son las chumberas. Sí, la chumbera, que es la Opuntia, Ficus indica, la chumbera lleva pues desde el siglo XVI en Europa, sobre todo en España y en el Mediterráneo. Entonces, claro, ahí hay un debate de fondo bastante peculiar. Plantas como el pelargonium, este pelargonium que os estoy trayendo aquí hoy, que nos ha traído el calendario, el pelargonium capitatum, bueno, pues habría que ver si no está desplazando a flora local y es un peligro a evitar. Mira, un día podemos hablar de las plantas invasoras, pero que tenemos muy presentes, no de las raras, sino de las que las tenemos absolutamente asumidas. Desde luego. Abril. Bueno, abril. Palmera canaria. Palmera canaria. Esta es una de las plantas más cultivadas a nivel jardinero
pues en todo el mundo. Plantas arbóreas, ¿no? Como puede ser una planta como la palmera canaria. La palmera canaria tiene la elegancia, la belleza, la resistencia, porque es una planta muy estilizada. Cuando se le dejan todas las hojas y forma esta corona tan bonita de hojas, es una auténtica belleza. Es muy bonito verla además donde crece, de manera autóctona, en los valles pues de Tenerife, por ejemplo, donde yo pasé esa estancia, y es una auténtica planta pues indispensable en muchos jardines. Esta sería una planta que ha invadido otras regiones del mundo a nivel jardinero, claro, porque es una planta que, bueno, no tiene un carácter invasor realmente, pero sí que ha colonizado muchos jardines en América, en Australia yo la he visto también. Se ha exportado mucho. Se ha exportado mucho por su belleza y su resistencia, desde luego. Nos quedamos en abril, ¿eh? Enseguida vamos a mayo, pero antes vamos a escuchar a alguno de los oyentes que ha llamado a nuestro teléfono o ha dejado una nota de voz para hacer una consulta sobre las plantas. Es Toñi, desde Murcia. Toñi, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu consulta, Toñi? Pues, mire, yo tengo una, me parece que se llama pilistra. Aspidristra. Muy bonita. Sí. Aspidristra, esa planta verde así alta. Sí. Con una hoja grande. Sí. Entonces, se pusieron la hoja un poco amarilla. Entonces, la podé toda. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando crecieron, se me han quedado enanas. Porque lo bonito de esa planta es que tenga los tallos altos y que tenga la majestuosidad esa con los tallos altos. Pero no, me salen, ahora cuando venga el buen tiempo van a echar su hoja, pero se quedan muy enanas. Yo no sé si es porque la podea de tiempo o qué pasa con eso. A ver, Toñi, a ver qué nos dice aquí el que sabe, el experto. A ver, ¿qué le puede pasar? ¿Aspidristra lo decimos bien? Aspidistra. Aspidistra, que a mí también me cuesta. Elatior. Sí. Bueno, Aspidristra. Tú llámala como tú quieras, Toñi, que es tu planta y tú la bautizas a tu gusto. Mira, Toñi, muchas gracias por escucharnos. Claro, ¿qué le ocurre a la aspidistra? Que casualmente, te tengo que adelantar, Ángels, que la semana que viene vamos a hablar de las aspidistras. Aquí, sí. Mira. Está ya metido en programación y, bueno, pues la aspidistra tiene, como todas las plantas, que tener esas hojas presentes. ¿Qué ocurre cuando a una planta pues de carácter más herbáceo, podríamos considerar a la aspidistra, le cortamos todas las hojas, le cortamos toda la parte aérea? Pues que como arriba es abajo, y si le quitamos toda la parte de arriba, todas las hojas, la raíz sufre muchísimo, aunque no la veamos. ¿Por qué? Porque lo de arriba alimenta lo de abajo alimenta arriba. Es un ciclo continuo. Sí. Entonces, si nosotros hacemos desaparecer todas las hojas, las raíces de esa aspidistra, con sus rizomas, porque tiene unos tallos enterrados, se tienen que rehacer. Es decir, le has quitado toda la energía que tenía posicionada en sus hojas y la planta tiene que rehacerse. Y ese rehacerse no va a empezar con unas hojas grandes, frondosas, enormes como las que tenía al principio, sino que van a ser más pequeñas, porque ahora es una brotación pues un poco enfermiza, porque la planta ha tenido que recuperar ese crecimiento rápidamente y lo que hace es crear hojas pequeñas con la poca energía que le quedaban en sus rizomas. Así que poco a poco lo que va a hacer la aspidistra va a ser ir generando hojas cada vez más grandes. ¿Qué puedes hacer tú, Toñi, para ayudarla? Sí. Ahora, cuando suba un poco más la luminosidad, dentro de un mes, dentro de un mes y medio, aplicar un abono para que la planta tenga más capacidad, tenga más nutrientes y rehaga esas hojas a tu gusto, grandes, lustrosas. Claro. Pues cuando... Sí que tiene hojas, pero pequeñas, no tienen la majestuosidad esa de la planta esa alta. Pues si todo va bien, la volverá a tener. La recomendación, porque ahora el daño, vamos a decir, ya está hecho con la poda total, es abonarla de aquí un mes y medio, cuando el día ya alargue más, cuando haya más luminosidad. Exacto. Abonarla. Si hubiera dejado algunas hojas, si hubiera cortado solo unas y hubiera dejado otras, ¿no le hubiera pasado esto? No, hubiera sido un daño menos drástico. Siempre que se puede hacer, muchas veces en jardinería, hacemos una renovación pues progresiva de la planta. Venga, nos vamos a mayo, que estamos con el calendario de las plantas canarias, y en mayo aparece la siempreviva. Uy, espérate, que nos hemos saltado julio. No, antes de mayo viene junio, o sea, nos hemos saltado... ¿Aquí estamos? No, ¿y mayo por qué no lo hemos contado? Porque no nos da tiempo a hablar de todo el calendario. Yo como estoy pasando una a una, bueno, pues mayo siempre viva. Preciosa además, bueno, la siempre viva, a mí es que las siempre vivas me encantan. Son unas siempre vivas que no son las siempre vivas carnosas, son los que llamamos limonium, que la gente que trabaja en floristería conoce muy bien a los limonium porque se utilizan como flor cortada. Vale, y vamos a decir también junio, aunque no lo hayáis puesto. Qué bonito. Viborina, es que me encanta el nombre. Sí. Viborina de Lanzarote. Preciosa, un equium
es una de las muchas vivoreras que tenemos en la vegetación pues de muchas partes del mundo, y las vivoreras son, o la viborina, como le llaman en Tenerife y en aledaños, preciosa. Y ahora sí, vamos a julio, Toma ya. que tenemos el Drago de Gran Canaria. Toma. Y es que aquí, Ángels, nosotros cuando nos vamos al Drago, pues siempre pensamos en el Drago pues de las islas, pues como Tenerife, por ejemplo, donde tenemos ahí el gran Drago de Icod de los Vinos, que el Drago de Icod de los Vinos es internacionalmente conocido por su... A mí se me había... Yo no fui ese día a clase. Mira, Yo te no lo fui a enseño. clase ese día. El Drago de Icod de los Vinos Sí. es una auténtica preciosidad, porque tenemos una montaña vegetal que crece en esa localidad tinerfeña. Qué bonito. Es increíble, o sea, es increíble. Qué Es uno de bonito. los sitios que hay que visitar si vas a Tenerife, además de el Teide, conocer a sus gentes, ir a Icod de los Vinos y sentirte muy pequeño bajo este enorme Y drago. este no es el mismo. Este no es el mismo, porque mientras que el de Icod de los Vinos es, el nombre científico se dice Dracaena draco, esta es una Dracaena tamaranae. Y la Dracaena tamaranae es una especie peculiar que solo crece en Gran Canarias, perdón. Y bueno, es una joya botánica porque es un endemismo fascinante. Crece en sitios como estos que te voy a enseñar ahora a continuación en una foto que le acabo de hacer, una captura de pantalla para que veas los sitios escarpadísimos donde es capaz de crecer este drago. Como en una pared. Como en una pared, en acantilados, en farallones rocosos que Qué miran bonito. incluso al mar, crece este drago asido con sus raíces de una manera increíble, en grietas casi pues minúsculas, y tenemos este drago que es otra de las muchas joyas que tenemos en Canarias. Y como nos queda poquito tiempo, ¿hay alguna flor que tengamos que conocer de este...? Ay, Dios. A ver. Ay Dios, es que me estás tocando la vena sensible y es que te tengo que enseñar el bicácaro. Bicácaro. Bueno, no le salía a Pepe Rubio esta mañana No. en el avance. Uy, qué bonito. Ah, que sí, mira, Es no te como he dicho una nada. campanita. ¿La defines un momento, Ángels? Bueno, yo no sé hacerlo bien, pero es así como una campanita, así como amarillita, roja, con lo del medio, que nunca sé cómo se ¿El llama. pétalo? Ese es el estigma y... Pero el estigma que tiene ahí como una cosita verde Sí, es maravilloso. es precioso. Es una campana, es una planta trepadora. Habría que decir que el bicácaro es una planta trepadora única y maravillosa. Yo siempre recuerdo la primera vez que lo vi en el norte de la isla, en Tenerife. Pertenece a ese clima subtropical de plantas húmedas que son tan sorprendentes y, bueno, pues es una campana preciosa. Ya solo hasta el nombre, fíjate qué cosa más bonita, es casi una poesía. Canarina canariensis. O sea, es como bonito. Canarias al cubo. Y es una campana preciosa. Preciosa. ¿Tenemos alguna planta canaria nosotros en la Bueno, terraza? tenemos tres y que pertenecen a un género que es muy peculiar, que es los Aeonium. Los Aeonium allí en Canarias le llaman a muchos vejeque y tienen la peculiaridad que esos sí que son plantas crasas, plantas suculentas que crecen en una roseta como si fuera una alcachofa que sale del suelo. Sí, Algunas sí. tienen tallo y te voy a enseñar, por ejemplo, aquí pues una de las que tenemos nosotros, que es una preciosidad. Es el Aeonium arboreum. Sí. Tiene pues esta peculiaridad de ser como rosetas, como alcachofas creciendo en tallitos, pero es que también las Islas Canarias tienen alguno tan fascinante Qué bonito. como este Aeonium tabuliforme, que es plano por completo. Estamos hablando de plantas de Canarias, porque además el calendario es de allí, pero son plantas que pueden vivir, o sea, yo puedo comprarme estas plantas. Sí, muchas de ellas tú las puedes comprar, las puedes cultivar en tu jardín y bueno, pues una maravilla. Ángel, solo decir que este calendario está pintado a mano por Stefan Scholz. Perdóname si no lo he dicho muy bien. Los apellidos alemanes no se te dan austríacos bien. no Se son te lo da mío. mejor el nombre de las plantas. Exacto, mucho mejor. Y por José Manuel Moreno y Lucas de Saa. Vale, Así pues que es un muchas calendario gracias. muy, muy bonito. Muchas gracias, Masen. La Masen. semana que viene más. La semana que viene más. Adiós. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.